Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Adolfo Teja. Él es un artista visual que se dedica a varias cosas, diseño, fotografía. Puedo decir con orgullo que es mi profesor y lo admiro. Y gracias por aceptar. Y claro, el tema de hoy, que también es otra faceta que tiene el profesor Teja, es el tatuaje. Y profesor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y quisiera empezar tal vez con una cosa que es pues obvia y no tan obvia tal vez al pensarla, que sería, ¿qué es un tatuaje? Pues el tatuaje requiere como pues alguna marca en la piel con alguna pigmentación frecuentemente, pero pues también podemos encontrar como algunas otro tipo de marcas que propiamente ya no son tatuaje, pero deriva de, ¿no? Como escarificaciones, no sé, o por ejemplo el microblading también podría ser como algún tipo de marca, ¿no? Del cuerpo que pues se denomina diferente, pero pues viene cayendo un poquito dentro de lo mismo, ¿no? Sí, de Yo modificación desde, corporal, ¿no? sí, yo lo enfocaría como un poquito más hacia ese sentido, ¿no? Sería como la manifestación de eh, algo gráfico, no hablo, por ejemplo, de una imagen, porque podemos añadir texto, podemos hacer incluso manchas o incluso, por ejemplo, en trabajos de tatuaje podemos corregir cicatrices, ¿no? O ahora sí que es muy diverso la definición que podría tener qué es un tatuaje, pero yo lo abocaría como una marca. Así es. Digo, en otros momentos de la humanidad, el tatuaje tendría que ver con cuestiones rituales, identitarias, religiosas. Hoy todavía hay quien lo viva así en nuestra sociedad contemporánea, o ya sería nada más una expresión meramente estética lo que se hace hoy. No, yo creo que se sigue manteniendo esto porque, por ejemplo, tendríamos que remitirnos al origen del tatuaje, como por ejemplo con las tribus, como bien lo mencionas. Eh, de hecho, pues se menciona mucho de las tribus maori, ¿no? De ese estilo de tatuaje. Pero yo creo que todavía es vigente esa parte, Ujú. pero es cierto que ahorita se ha dado como una resignificación un poquito más enfocado a lo que es al sentido de identidad, ¿no? Porque al final, por ejemplo, eh, mucho de lo que tocaban dentro de las tribus era como, por ejemplo, registros de hazañas, eh, pasajes o narrativas míticas, ¿no? Que se llevaba a través del cuerpo, pero principalmente era como de hazañas o marcas de logros, generalmente de una situación bélica o de estatus, ¿no? Posteriormente, pues ya también se ocupa como una marca como de algún crimen, que pues es de ahí que se perduró bastante en el tiempo esa idea, pero por ejemplo, no sé, yo ahorita lo adjudicaría más a como un sentido de identidad, ¿no? Aquí pues también hay que tocar algunos tintes porque habrá gente que en mayor o menor medida pues le eche un poquito de coco, ¿no? A la estructura de su proyecto corporal, ¿no? De su proyecto de modificación corporal. Y habrá unos que, por ejemplo, lo enfoquen a un icono, lo enfoquen a un nivel de signo o generen, por ejemplo, un campo semántico con todos los discursos que pueda haber entre sus tatuajes, o bien, por ejemplo, pues habrá personas que, y es totalmente válido, que pues es como esta imagen me gustó, me la quise plasmar, ¿no? Claro. Y quisiera preguntarle, ¿todo tatuaje llegas a poderse catalogar como una expresión artística o solo algunos tatuajes logran convertirse en esto? Es que tocar esta parte sería un poquito recaer en qué es arte y qué no es arte, ¿no? Porque nos podríamos ir como, por ejemplo, al sentido o la definición del arte como mm,
como el clímax o el punto máximo del desarrollo técnico, y en este sentido vamos a encontrar tatuajes que pertenecen a esta área, ¿no? Como de un desarrollo técnico brutal. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, tatuajes un poco más conceptuales, o podemos encontrar proyectos que a lo mejor jueguen con la idea de qué es el tatuaje. Y a partir de aquí, pues ya comenzaría, eh, caeríamos en el mismo juego de qué es el arte, ¿no? Haríamos una deconstrucción de qué es entonces pues, el tatuaje, ¿no? Y qué es entonces una manifestación artística. Sin embargo, a mí sí me gustaría, desde mi concepción, ¿no? Del arte, que es como como digamos, este clímax o este punto máximo de la conceptualización y el desarrollo matérico, ¿no? En la técnica, creo que sí hay piezas que se pueden estructurar o conceptualizar o discursar bastante bien, acompañadas de un buen discurso, digo, acompañadas de un buen desarrollo de la técnica, ¿no? Yo lo enfocaría un poquito por ese lado, pero, por supuesto, va a haber como distintos matices en toda esta parte, ¿no? Sí, así es, porque fíjese que también creo que en esta cuestión técnica a veces hay tatuajes que no lo logran. Voy a ponerle en el caso, tengo una amiga que, pues, de este grupo que es un poco de los arquetos, ¿no? Y pues también les gustan mucho los tatuajes. Y ella alguna vez hizo un tatuaje en la nuca y no le gustó porque el diseño no respondía, bueno, lo que le hicieron en la espalda al diseño que ella planteó. En ese sentido, podemos decir que no todos los tatuajes son logrados técnicamente, independientemente, ¿no? De que sean artísticos o no. Ujú. Y me gustaría preguntarle en este sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer un tatuador o qué pasa este arte, no necesariamente artístico, sino esta técnica, para que pueda ser una buena técnica, para que pueda reflejar lo que quiere la persona en su proyecto? Mm, mira, creo que por ejemplo aquí hay dos momentos, no, creo que hay tres momentos fundamentales, ¿no? Primero, pues el acercamiento con esta persona, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues es como, "Ah, dame tu idea, yo te la hago y listo, ¿no?" Y no se adentra un poquito más en analizar, por ejemplo, ese tatuaje. Entonces siento que desde ese momento el tatuador ya comienza a establecer un vínculo con el cliente y es como aterrizar tu idea a una situación matérica, como por ejemplo podemos abordar en mayor o menor medida la idea de, por ejemplo, no sé, un discurso muy clásico, ¿no? De lo que vendría siendo el amor. El amor típicamente se representa con el icono del corazón, pero bien podemos representar un corazón anatómico, bien podemos ser, bueno, está bien, quieres abordar la idea del amor, pero ¿qué del amor? Cuéntame un poco más de la historia de este tatuaje. ¿Tiene alguna relación con una familia? ¿Tiene una relación con esto? Y por ejemplo, ahí mi tarea de yo, productor de imágenes, sería, por ejemplo, generar una propuesta visual, pero más bien codificando un poco lo que viene siendo su propuesta. Por ejemplo, puedo aludir a símbolos, puedo aludir a intertextualidades, que por ejemplo, no sé, un amor imposible, y digo, es muy vago el ejemplo, ¿no? Pero puedo aludir como un amor imposible y en vez de, yo qué sé, representar como un corazón a la mitad, etcétera, pues a lo mejor agarrar por ahí un fragmentito de Romeo y Julieta, jugar como un poquito con esa idea y a lo mejor ahí ya sería una intertextualidad. Puedo jugar con iconos, puedo jugar con colores, puedo jugar con más elementos, ¿no? No solo es como la flor por la flor o el cráneo por el cráneo, sino qué quieres decirme con ese cráneo, ¿no? La muerte como finitud, ¿no? La muerte bajo un sentido eh, de ícono, de representación de una escultura. El cráneo como, no sé, ¿no?
Entonces, simplemente, por ejemplo, de eso se puede tomar desde apartado del Halloween, desde Día de Muertos, desde X situación, ¿no? Entonces, siento que, por ejemplo, ahí es la tarea del tatuador como aterrizar un poco lo que es la idea y ver de qué forma se puede enriquecer el discurso que quiere plantear la persona. Ese es un primer momento. El segundo momento, pues ya corresponde cuando se plasma el tatuaje, que ahí pues recae mucho en una situación pues de experiencia del tatuador, ¿no? Y también el tipo de técnica con el que se haga el tatuaje, porque va a tener acabados pues diferentes, ¿no? También influye el tipo de aguja, el tipo de tinta, como recae todo en lo mismo, en la experiencia del tatuaje. Y en el último momento depende mucho del cuidado que tenga lo que es la persona. No solo por una situación de contaminación cruzada, que eso puede ser un poquito complicado en la sanación o cicatrización del tatuaje, sino que también, por ejemplo, un golpe, un raspón, pues puede alterar por completo el resultado final. Así es. Y esto me lleva también un par de preguntas. ¿Cómo se hace uno tatuador? Es decir, porque no es que vaya uno a estudiar la licenciatura en tatuaje, ¿no? ¿Cómo Ujú. se hacen los tatuadores? Y bueno, si quieres, de una vez le anticiparía la otra pregunta. ¿Qué deben de saber los tatuadores? ¿Deben de saber dibujar? ¿Deben de saber anatomía? ¿Qué deben de saber? Em, Aquí va a haber muchos matices, ¿no? Pero desde mi perspectiva, ¿qué debe de saber un tatuador? Sí debe de conocer de dibujo, porque si bien, por ejemplo, yo mi imagen a través del stencil es como una calca, que pongo mi stencil en la piel y la voy marcando con la máquina, necesito tener conocimientos de dibujo en el caso de que se me borre el stencil, en el caso de que, por ejemplo, pierda alguna línea, en el caso del manejo del claroscuro, ¿no? Que es muy diferente el grafito, el lápiz, la tinta o el papel a la piel, por supuesto, pero eh, te brinda de los conocimientos para resolver esas situaciones técnicas, ¿no? En primer lugar. En segundo, también influye el desarrollo de la observación, porque a veces, no sé, si no se tiene como tanta experiencia en reconocer o en un entrenamiento del ojo, pues a lo mejor no podemos reconocer formas que quedaron desproporcionadas, dónde sería un punto más armónico, si ya quedó chueco algún elemento, ¿no? Ese sería como por esa parte. Y también, por ejemplo, mucho de higiene y de asepsia. De hecho, se tiene que sacar lo que son los permisos correspondientes para poder tú abrir ahora sí que tu estudio de tatuaje y acreditarte como tatuador. Para ello, pues te piden lo que es estos dos cursos, ¿no? De higiene y de asepsia y primeros auxilios. Esa es otra parte. Creo que también, por ejemplo, creo que el artista siempre tiene que tener un desarrollo integral. Entonces, no solo enfocarse a una situación, eh, pues de yo vengo, tatúo y hasta aquí se acaba mi trabajo, sino que también hacer escultura, pintar, dibujar, diseñar, no sé, creo que la ilustración, digital, todo esto complementa bastante pues a las labores del tatuador, ¿no? Manejo del color, etc, 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 ¿no? Siento que sí tiene que tener más conocimientos. Y esto, por supuesto, va a enriquecer el trabajo final del tatuador, ¿no? ¿Cómo se hace un tatuador? Comúnmente pues se toca puerta del estudio y es como, pues yo voy a ser tu chalán, enséñame. Y pues en este momento, pues ya te preparo lo que son los campos, te preparo tu estación de trabajo, eh,
te voy preparando lo que son tu máquina, tus tintas, etcétera, y ya ahí vas viendo, ¿no? O es como, ya hice la línea, ve rellenando esta parte. Todo, o son las situaciones en como comúnmente se aprende en el tatuaje, pero pues también hay muchos, eh, ahora sí que hay mucha información en internet, hay videos, pero yo sí diría que no hay como tener una persona al lado que te esté vigilando e instruyendo porque estamos aquí trabajando con piel. Entonces, un error o milímetros más con la aguja y puede cambiar por completo el tatuaje. Así es, digamos, es un oficio en toda forma, ¿no? Y Ujú. quisiera también preguntarle, porque es muy obvio que para la persona que se tatúa es significativo el tatuaje. Para el tatuador es significativo el proceso que realiza a su cliente, es decir, experimenta usted una especie de experiencia estética, de satisfacción, o es como esos fotógrafos de... No, no es cierto. O es, no, o vaya, hay una especie de experiencia estética que también tenga el tatuador a la hora de realizar este tatuaje y que le sea significativa esta actividad también para él. Por supuesto, porque en primer lugar estás hablando de que estableces como una convivencia con la persona que a lo mejor pueden ser tatuajes que duren sesiones de 7 horas, 9 horas, o tatuajes que se realizan en varias sesiones, ¿no? Entonces, al final, realizar como ese tipo de proyectos o cuando son proyectos mm, de un cuerpo entero, pues al final es tu obra andando, ¿no? Más sobre todo cuando te dan el permiso de, sabes que yo tengo esta idea pero quiero que lo hagas bajo tu gráfica, quiero que lo hagas bajo tus ideas, ¿no? O sea, básicamente yo voy a hacer tu lienzo. Y creo que eso es una, ¿cómo decirlo? Como, pues una maravilla, ¿no? Que te confíen tanto en tu gráfica, confíen tanto en tu trabajo, que tú seas un lienzo vivo que vaya viendo la gente, ¿no? Creo que por ese lado, pues es la satisfacción de valoran mi trabajo, reconocen y confían en mi trabajo, pero también, por ejemplo, el mero hecho de culminar una pieza de un cuerpo, de todo un cuerpo, una pieza grande, algo que te llevó retos, algo que en su momento a lo mejor no se le comunica al cliente, ¿no? De, bueno, esta parte, ¿cómo la resuelvo? Bueno, aquí se mueve mucho, entonces voy a probar con tal aguja. Bueno, a lo mejor estoy dentro de mi proceso de aprendizaje, ¿no? Y hablé con el cliente y le dije, vamos a probar tal acabado y me gustó. Entonces, al final, creo que de ahí viene otra parte de una satisfacción personal. Y por un tercer punto, yo diría como ver la evolución de tu trabajo porque ya cuando eres cliente frecuente, ¿no? Que sea como este cliente, ¿no? Tiene desde mis primeros tatuajes y ahora ya le hago piezas como más locas, más grandes, pues creo que es otra satisfacción, ¿no? De que desde un inicio hayan confiado, pero también que tú sabes que ese tatuaje que a lo mejor la línea se le chueca, que a lo mejor se fue borrando o que no quedó tan bien, eh, sirvió para que tú llegaras a estos acabados, ¿no? Así es. Y mencionó un poco que también pueden tener como distintas técnicas. ¿Podríamos decir que hay especialidades en el tatuaje? O sea, ¿se especializan los tatuadores? Sí, porque te puedes especializar bajo un tipo de acabado, ¿no? Como old school, que es como una onda de los marineros, ese estilo de tatuaje. Está, por ejemplo, el black work, está el black and gray, que aquí pues sí se maneja como em, tinta blanca, tinta de escala de grises y tu tinta negra, ¿no? O solo tinta negra. O, por ejemplo, están los tribales, o hay gente que nada más se como tipo anime o de cómic. Ahora sí que se pueden enfocar solo como a una
como a un estilo de tatuaje, pero incluso dentro de ese estilo también puede ser como enfocarse a una técnica o, por ejemplo, puede ser solo relleno con sólidos y con Magnum, por ejemplo, o puede ser como un witch shading, ¿no? Que es el movimiento un poquito pendular del, con la maquinita, o puede ser puntillismo de arrastre, ¿no? Y puede ser puntillismo de arrastre con tal calibre de aguja, ¿no? Etcétera. Al final, pues, mm, de que se especializa o se enfoca bajo una técnica, sí. Aquí ya depende mucho de la gráfica del tatuador y pues la técnica con la cual se sienta más a gusto. Así es. ¿Qué tanto el trabajo en henna se puede considerar tatuaje o ya es otro tipo de decoración? Eh, es que la situación es de que yo sí lo englobaría, ¿vale? Pero es que se plasma diferente, ¿vale? Hay trabajos en henna que se hace como nada más superficial, no penetra la piel. Entonces, desde ahí, pues ya hay una diferencia dentro dentro de cómo se maneja el tatuaje. Pero pues claro, ¿no? Al final colectivamente se maneja como tatuajes de henna. Entonces, pues desde ahí ya es el mismo colectivo lo valida, por decirlo de alguna manera. Así es. Y esto también me lleva a la situación de, pues un tatuaje de henna se borra, ¿no? Un tatuaje, pues hecho ya en la piel, pues se queda y si no hay que pues meterle una intervención en láser. Mi pregunta va en este sentido. eh, ¿La gente se arrepiente de sus tatuajes? ¿Cómo ha visto esta experiencia? O más bien desde su experiencia, ¿cómo ha visto esta relación? Porque creo que hacerse un tatuaje debe de implicar una certeza, ¿no? De que quiero que esto me acompañe el resto de mi vida. ¿Pasa que la gente se puede arrepentir de sus tatuajes? Por supuesto, y eso pasa más de lo que uno piensa, ¿no? Hay gente que después hace cover-ups, que es otro tatuaje sobre uno ya hecho, ¿no? Tomando algún elemento o como tal tapándolo, ¿no? O también pues puede hacer la intervención de láser. Sí se debe de platicar un poco con el cliente de que debe de estar un poquito claro de qué es lo que quiere y de que pues el tatuaje ya es para toda la vida, ¿no? Tienes que estar comprometido con esa idea. Pero por supuesto, a veces puede ser una situación de pareja, puede ser una situación de que a lo mejor mis convicciones cambiaron, ¿no? Mi yo de adolescente piensa muy diferente a mi yo actual, eh, o a lo mejor me peleé con un familiar y ya no quiero saber nada de esta persona, ¿no? Hay muchas situaciones por las cuales uno se puede arrepentir de un tatuaje, entonces creo que sí vale mucho la pena de tener muy claro no solo la idea, sino el compromiso con tu proyecto, porque también aquí hay mucho, pasa mucho que es como, bueno, ya me tatué esta imagen que yo quería y ahora me gustó esto y me tatuó esto y ahora me tatúo esto, y ahora me tatúo esto. Y al final, por ejemplo, puedo hacer todo mi proyecto de mi cuerpo parchado. O bien puedo pensar en un proyecto, en un acabado de cómo quiero ver mi cuerpo cuando lo cubra lleno de tatuajes, ¿no? De voy a utilizar tal estilo para tales terminaciones, para las extensiones, ¿no? O quiero que, por ejemplo, haya un degradado desde mis pies hasta lo que es mi cuello, con todos los iconos o todos los tatuajes que me voy a hacer a lo largo del tiempo. Entonces, creo que desde ahí debe de venir el planteamiento de cómo quiero que se vea mi cuerpo una vez que termine de hacerme todos los tatuajes que quiero. Así es, entonces sí implica como definitivamente la colaboración y la clara decisión de la persona que presta su cuerpo como lienzo, como usted dice. ¿Y habría alguna especie de, vamos a decirle así,
consideraciones éticas que usted tenga como tatuador, que hacia su cliente, hacia el oficio del tatuaje, que las comparta con la comunidad, con el cliente, pues con lo público, o no hay tal cosa como, bueno, esta sería la ética de un tatuador? Mm, mira, es que sí hay una ética del tatuador, ¿no? Desde, por ejemplo, pues, manejar todo el material nuevo, mostrarle, por ejemplo, la caducidad de tus tintas, la caducidad de tus agujas al cliente, que eso no siempre se hace, pero pues le brindas, ¿no? Lo que es la confianza. Estar atento en el seguimiento de su proceso de cicatrización, armarles kits de, este, pues decide dentro de tus primeros días del cuidado, ¿no? Del tatuaje. Entonces existe lo que es una ética em, como por parte de los tatuadores. ¿Qué otras cosas se les puede compartir a los clientes? Pues también, por ejemplo, conocimientos un poquito pues sobre la fluidez o anatomía del cuerpo, ¿no? Porque dentro del mundo del tatuaje se maneja también la dirección de la imagen. Por ejemplo, si nosotros tenemos el brazo extendido, los tatuajes tienen que mirar hacia lo que es el dedo pulgar para que pues tenga una lectura que sea armoniosa con la estructura del cuerpo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pasa con costillas que tienen que ir hacia el centro. Si yo, por ejemplo, coloco una imagen en un sentido diferente a la caída de lo que serían los oblicuos, los serratos o las costillas, según el punto de referencia que tengamos, pues se va a ver como raro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería, ay, perdón, Ah, bueno. cuál sería el trabajo que le ha sido más demandante de parte de un cliente que diga, ay, este es mi trabajo que más me ha costado trabajo, pero que igual genera una satisfacción? Pues yo llevo poco tiempo realmente como tatuador, todavía soy aprendiz del tatuaje, pero dentro de mis primeros trabajos, cuando ya me animé a, ahora sí que a tener clientes, fue un proyecto de una chica que quería hacerse unos gatitos en las costillas, de 20 centímetros, realismo a color. Entonces, por supuesto, para mí llevarlo al óleo, llevarlo al grafito, a cualquier otra técnica, sin ningún problema. Pero desde que me lo planteó dije, esto es un mega reto, ¿no? Porque pues hasta el momento iba haciendo como algunas plastas, degradados, las típicas frases, ¿no? La rosita, la mariposita. Cuando me cae este proyecto dije, no, pues mi mero mole, pero pues ya el hacerlo eh, a color, que de por sí el color se tiene que trabajar un poquito diferente para que permanezca un poco lo que es la tinta. El hacerlo en una zona difícil, que es las costillas, no solo por la sensibilidad, ¿no? de esa zona, sino que también porque puede llegar a ser bastante incómodo para la otra persona y pues también de que en ese momento pues no tenía la experiencia que actualmente tengo o que posteriormente tendré, ¿no? Entonces, en todos esos sentidos fue un reto también para mi cliente que le agradezco mucho que haya confiado en mi trabajo y al final ver la pieza pues fue como una satisfacción, ¿no? De decir, em, este proyecto que desde que se me planteó, sabía que me iba a presentar miles de dificultades y al final está ahí, ¿no? Y gustó, pues es como una satisfacción muy grande, ¿no? Así es. Eh, por ejemplo, en la carpintería, pues uno puede decir, ay, hay grandes carpinteros, igual aprenden en un oficio y empiezan de chalanes, etcétera, ¿no?
pero yo diría, pues no ubico como el carpintero estrella, ¿no? A lo que me refiero es, ¿hay tatuadores reconocidos a nivel nacional, internacional, como artistas de su oficio? Por supuesto, pero aquí pues ya sería mucho em, de bajo qué parámetro y bajo qué em, el interés personal, ¿no? Porque yo puedo, men- no sé, podría buscar autores reconocidos de acuerdo a los, podría buscar autores reconocidos bajo el tribal, autores reconocidos bajo tal, ¿no? Pero también a lo mejor puede ser eh, me gusta tal tatuador no por su técnica, sino por sus imágenes, por su gráfica, o me gusta tal tatuador por cómo hace las sombras, o me gusta tal tatuador por tal. Y digo, afortunadamente, eh, con las redes y todo, pues podemos encontrar personas destacadas, ¿no? De estudios de otra parte del mundo. Así es. Y también, bueno, aprovechando que usted es muy versátil, prof, ¿cómo confluyen los conocimientos que ha adquirido en todas sus prácticas de las artes visuales como diseñador, artista digital, como fotógrafo? ¿Cómo se compenetran estos conocimientos con los conocimientos que usted tiene a la hora de hacer el tatuaje? ¿Hay una interacción de estos conocimientos? ¿Son como módulos separados en su cerebro? No, por supuesto que hay, porque, por ejemplo, el hecho de conocer anatomía artística, pues me ayuda a encajar un poquito más el tatuaje dentro de la musculatura, que sea un poquito más armonioso. El hecho de, por ejemplo, también, como lo comentaba, del dibujo, de la pintura, saber, por ejemplo, del claroscuro, los distintos valores tonales, el el saber, por ejemplo, de fotografía para la hora de documentar lo que es tu trabajo, que el filtro polarizado, que ilumina de esta manera para evitar charolazos de luz, que tal plano, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, la edición, ¿no? Dentro de la misma fotografía para que luzca un poco más el tatuaje, la parte de diseño gráfico, ¿no? Para realizar tus flyers, tus banners, realizar alguna situación publicitaria. E incluso, por ejemplo, también aquí entra una parte como, pues sí, como de crear una marca al final, porque creas una marca en torno a lo que es a, a tu estudio de tatuaje o bien a tu persona. Entonces yo puedo generar mercancía de acuerdo a mi marca, mercancía, por ejemplo, mi gráfica, puedo desarrollar 20 diseños y de esos 20 diseños en un flash day voy a tatuar 10 y de esos otros 10 a lo mejor los ocupo para una playera, para unas gorras, etcétera, unos stickers. Entonces, por ejemplo, esto, si tienes el conocimiento del diseño gráfico, pues lo puedes llevar a esa parte eh, digital, ¿no? O incluso si sabes de textiles, hasta pues meterte a otros rollos. Creo que al final pues es la parte pues muy, muy noble dentro de este oficio, profesión, vocación, de que pues, como comento, un artista pues tiene un desarrollo íntegro, ¿no? Dentro de todas las artes. Así es. Y bueno, quisiera cerrar también un poco con una pregunta que, pues, luego es hasta hacer difícil el planteamiento, así que me puedo decir, pues no, no lo sé, porque va en este sentido. Efectivamente, como un poco también lo sugirió al principio, pues el tatuaje era una cuestión asociada a los marineros, a la delincuencia, poca gente se tatuaba y hoy en día creo que está de moda el tatuaje, se ha vuelto una moda
Mi pregunta va en este sentido. ¿Qué futuro le ve al tatuaje usted como tatuador? ¿Cree que va a ceder esta moda, va a continuar con mucho tiempo, va a evolucionar? ¿Qué futuro le ve? Es un hecho de que va evolucionando lo que se quiere, pues al final manifestar, o por ejemplo, hay modas dentro del tatuaje, como en su momento fue como lo del infinito, lo de las mariposas. Ahorita, por ejemplo, se maneja mucho lo del sommelier. No sé, o sea, hay modas dentro del tatuaje que, como cualquier moda, tiene su ciclo, ¿vale? Pero de que desaparezca el tatuaje no lo creo, incluso al contrario, porque ahorita ya se valora más, se reconoce más, se habla más e incluso ya se acepta hasta en situaciones laborales. Entonces creo que se crea el contexto o el escenario para que más gente se anime a hacerse un tatuaje. También incluso eh, por el acceso a estos conocimientos de ser tatuador, pues hay más, cada vez hay más tatuadores. Creo que aquí el problema en ese sentido sería, al final, como caen pues todos los fotógrafos, todos los artistas, ¿no? Entre más productores, pues se tiene que asegurar una identidad en tu gráfica y una mayor calidad en tu trabajo para generar un distintivo.